A los 27 años, la líder del distrito este, Su Bangwan, se comprometió con el joven heredero de la acaudalada familia E. Ese día, despidió a un grupo de jóvenes amantes, algunos pedían dinero, otros llaves, y no faltaban quienes anhelaban el amor de Su Bangwan. Cuando me tocó a mí, ella, sentada tras el escritorio, me preguntó, ¿qué quieres este fin de semana? Pensé un momento y, de manera bastante mundana, le pedí 4 casas y 3 coches de lujo. Había estado a su lado durante 7 años repasando los años, una reunión anual parecía razonable. Ahora ya no quería seguir diciendo esas palabras corteses de, no quiero dinero, solo quiero a la persona. A los 20 años, me regalaron a Songwan. En ese entonces, acababa de debutar y, gracias a mi apariencia, había destacado en series web cortas, obteniendo algunos buenos papeles secundarios. Nunca imaginé que, sin conocer bien a las personas, mi propio agente me vendería y me engañaría para firmar un contrato desigual. La nueva empresa aparentaba dedicarse al negocio cinematográfico, pero en realidad manejaba negocios inconfesables. Nos empaquetaban a nosotros, pequeñas estrellas marginales, como productos de lujo. Para diferenciarnos de las influencers con cirugías estéticas, Liu Liu nos asignaba diferentes mecenas. Y Su Bangwan no está en esa lista, ella es la gobernante del distrito este, sin mencionar si la empresa puede aspirar a ella, incluso si hay conexiones familiares, nadie se atrevería a tener ideas sobre ella. En el distrito este, no es solo un título lo que tiene, algunos dicen que es fría y difícil de acercarse, otros que sus métodos son crueles y sus acciones impredecibles, en resumen, es un personaje extremadamente difícil de tratar. Quizás tuve suficiente suerte, después de rechazar varias veces por problemas de salud, la empresa aún me obligó a acompañar a una mujer rica de más de 40 años a beber, justo cuando Su Bangwan estaba negociando en el mismo club. Una es una mujer rica de mediana edad y lujuriosa, la otra es una joven y distinguida persona de alto rango, creo que sin importar quién venga, haría la misma elección que yo. En ese momento acababa de cumplir 20 años, aún no había tenido una relación seria, solo pensar en tener que acostarme en la cama de diferentes mujeres grasientas, llorando por mi alma miserable, me hacía sentir que el cielo se derrumbaba, así que usé toda mi fuerza para empujar a la gente que me envolvía, fingí tropezar y caer a los pies de Su Bangwan. En retrospectiva, probablemente fue el momento más torpe de mi carrera actoral. Por fuera, fingía que era un accidente involuntario, pero en realidad, estaba tan nervioso que no podía ocultar mi tensión y miedo. Y la desesperada apuesta final, incluso tan ansioso que, antes de que Su Bangwan se volviera y llamara a sus guardaespaldas, ya me había aferrado a su manga, mirando con ojos suplicantes a su hermana, ¿podrías ayudarme? Ese día llevaba una simple camiseta y pantalones informales, aparentando astucia, pero en realidad estaba lleno de dudas. Temía no ser atractivo, temía no poder atraer a Su Bangwan. Sé que tengo un rostro bonito, pero en este mundo hay demasiadas personas guapas, especialmente para alguien como Su Bangwan, que tiene poder y ha visto tantas que ya no le sorprenden. Afortunadamente, mi agente, el hermano Sao, me arregló antes de partir y dijo una verdad fundamental, debes lucir limpio y fresco, eso es lo que más conmueve a esas señoras mayores. Cuando eran jóvenes y no tenían nada, amaban a sus primeras parejas que lucharon junto a ellas. Ahora que tienen riqueza, adoran buscar su juventud perdida en chicos jóvenes. Parece que la mayoría de las mujeres no pueden escapar de la nostalgia por la juventud, como en los dramas de todos los tiempos, los viejos clichés de la vida mundana que nunca cambian, la apariencia joven, delicada y vulnerable siempre despierta un poco de compasión. Ese día, Su Bangwan ya estaba sentada en el sofá de cuero, con las piernas cruzadas en una postura algo relajada. Él bajó la mirada y me observó discretamente, haciéndome sentir incómodo como si estuviera sentado sobre agujas. No podía entender lo que pensaba, y estaba tan nervioso que la espalda se me empapó de sudor frío. Pero con sus dedos ligeramente fríos, levantó mi barbilla. Sus profundos ojos negros se encontraron con los míos, y en ese instante, sentí como si hubiera visto a través de mi alma. Escuché su voz grave y con textura preguntar, ¿cómo te llamas? Él tomó la iniciativa de preguntar mi nombre. Era una buena señal. Respiré aliviada en secreto, pensando que estaba a punto de tener éxito. Le dije suavemente, Chen Mo, me llamo Heu Chen Mo. Creí que continuaría interrogándome, pero después de escucharlo, solo respondió con un frío, Luego, también agitó la mano, indicándole al hermano Sao, que estaba tan asustado que no se atrevía a hablar, que me llevara. En ese momento me quedé atónito. Cuando uno es joven, es difícil ocultar las cosas. Después de reaccionar, mi rostro perdió todo el color y de repente sentí que mi vida había llegado a su fin. Mi mente estaba llena de pensamientos, no podía pagar la enorme multa por incumplimiento de contrato de la empresa. También estaba a punto de abandonar este círculo. Al regresar, el hermano Sao incluso me señaló con el dedo y me regañó sin piedad, Heu Sumu, ¿acaso no quieres que esa maldita muñeca de hielo del tamaño de una palma, esa muñeca de plástico, siga viva? ¿Te atreves a meterte con ella? ¿Quieres que todos nos arruinemos contigo?
Ni siquiera te das cuenta de tu propio peso. ¿Recuerdas a ese joven actor popular de hace unos días? Querías actuar con él pero no pudiste y directamente te cortaron todos los recursos. ¿Con qué derecho crees que puedes hacerlo? Con el corazón destrozado, lo dejé que me regañara, sintiendo que no había esperanza para el resto de mi vida. Sin embargo, no esperaba que, a mitad de su regaño, recibiera una llamada telefónica. Vi que el hermano Sao, al contestar, primero se sorprendió, luego asintió con balbuceos y finalmente colgó el teléfono. Miró hacia mí con una expresión compleja, mi corazón se estremeció. Esa misma noche, junto con el contrato de rescisión, fui enviado a la mansión de la finca en el norte de la ciudad, regalado como un presente a Subangwan. Estuve junto a Subangwan durante 7 años, y durante todos esos años, fui el único que logró acercarse a él con una actuación torpe. Para este tipo de situaciones especiales, a muchos les gusta embellecerlo, pero contigo es diferente, eres una existencia especial. Como un chico que lucha por abrirse camino en el norte, no es que no haya tenido estas fantasías. A veces también me pregunto, ¿por qué su yangla cayó en mi anzuelo al principio? Cuando está de buen humor, acaricia mi espalda y dice con coquetería, quizás es que actúas bien. Puedo notar que está bromeando conmigo. En realidad, Subangwan no es como lo describen los medios, impredecible. Al contrario, la mayoría del tiempo es muy tranquila, solo yo estoy parloteando a su lado. En teoría, mi ruido no encaja con el mercado actual. Tal vez él también siente que en esta enorme mansión. No hablar mucho puede hacer que el ambiente sea un poco frío, pero si juzgas que Subangwan es una persona afable solo por su buen carácter, eso sería demasiado ingenuo. Aproximadamente medio año después de que me llevaran a su lado, por primera vez me permitieron acompañarlo a Miami para tratar negocios. En ese entonces era joven y curioso por todo, aunque ya había oído hablar de sus métodos y poder. Aún así, pensaba que la sociedad era o rica y noble, o negra y blanca, y que, en el peor de los casos, como en las series de televisión, yo solo tenía que fingir no ver ni oír nada para mantenerme a salvo. Pero cuando Subangwan tomó mi mano con firmeza, controló el cuchillo que sostenía y cortó la mano de ese hombre blanco, el miedo me hizo temblar hasta que mis entrañas no podían dejar de convulsionar. Recuerdo que ese día salí afuera y estuve mucho tiempo al aire libre. Pero no podía dejar de escuchar los gritos de la gente que me llegaban a los oídos, hasta que poco a poco se fueron apagando. Temblé por completo, sin atreverme a imaginar la escena en mi mente, solo el sudor frío que corría por mi cuello y se filtraba sin parar en mi ropa. Afortunadamente, con todos los pelos de punta, me volví sensible a todo lo que me rodeaba, lo que me permitió darme cuenta a tiempo de que, cuando Subangwan salió, su mirada hacia mí no mostraba interés ni intención alguna. En resumen, fue aburrido, mi corazón se encogió de repente, especialmente para alguien como yo, un cachorrito recién ascendido, estaba extremadamente nervioso en ese momento, tanto que ahora, al recordarlo, me sorprende si en realidad tenía miedo o si era realmente joven e intrépido, atreviéndome a hacerlo en el asiento trasero del Maybach camino al hotel. Activamente seduje a Subangwan, con una actuación torpe y sin orden, me entregué voluntariamente, la sinceridad es siempre el arma definitiva, el día que el hermano Sao me entregó a Subangwan. Él finalmente me aconsejó que no coqueteara, mantén tu estado natural actual, cuanto puedas aguantar, será tu destino, así que en ese aspecto. Siempre ha sido Subangwan quien toma la iniciativa, yo solo recibo pasivamente, nunca he sido atrevido ni activo, y Subangwan es una persona muy contenida, tiene un alto autocontrol, solo ocasionalmente, cuando está preocupada, hace que su asistente me llame para ir, a veces es pasar la noche con ella, a veces es ella sentada tranquilamente a mi lado. Escucho cómo le cuento las historias que viví mientras filmaba, hablo y hablo hasta que se me seca la boca, sin saber cuánto de eso realmente escucha. ¿Acaso solo me está usando como una máquina para dormir? Al ver que mantiene los ojos entrecerrados, no me atrevo a preguntar más. ¿Por qué en estos últimos 7 años, muchos se han preguntado, qué tiene él para haber permanecido tanto tiempo al lado de Subangwan? Si hablamos de apariencia, no soy la más guapa si hablamos de carácter, soy un poco impulsiva y habladora, lo que me ha llevado a más de un conflicto con otros. Un chico de mi mismo grupo me analizó una vez con seriedad, tal vez simplemente le gustas. Yo también lo pienso, de lo contrario, ¿por qué sería tan bueno contigo? Después de escucharlo tantas veces. También comencé a albergar vagas ilusiones de envidia, ¿será que en el corazón de Subangwan realmente soy un poco especial? Después de todo, con poco más de 20 años en ese entonces, enamorarme de Subangwan era algo extremadamente fácil. Desde que Subangwan me llevó a su lado, no solo se liquidaron mis deudas con la empresa, sino que incluso mi padre, enfermo durante años, recibió la mejor atención médica. Aunque esto, a ojos de los demás. El beneficio más insignificante desde que lo seguí, pero le estoy profundamente agradecido. Mi padre ha estado enfermo durante muchos años, los ahorros familiares se agotaron hace tiempo. Mi madre, incapaz de soportar la presión, optó por huir, abandonándonos a mi padre y a mí.
Si no hubiera sido descubierto por mi anterior agente, que me ayudó a ganar algo de dinero, mi padre no habría llegado hasta ahora. Él me ayudó, pero también me traicionó. Entre nosotros hubo una relación de mentor y talento, pero también de enemigos. Sin embargo, Subangwan es diferente, me cuesta definir nuestra relación. Cuando pasamos por el hospital y ella propuso acompañarme a visitar a mi padre, pensé que solo era una cortesía suya. Subangwan siempre ha sido educada. Mi padre preguntó con curiosidad qué relación teníamos. Temía que ella notara algo extraño, pero también ofender a Subangwan, así que me quedé paralizado sin saber qué decir. Para mi sorpresa, Subangwan se presentó con naturalidad y confianza. Hola, tío, soy la novia de Chungmu. Me llamo Subangwan. Me quedé atónito. Pensé que solo era su amante oculta. Quizás fue ese día, al ver a Subangwan abandonar su actitud de superioridad para charlar con mi padre, sonriendo con amabilidad y sin impaciencia, cuando de repente sentí que mi corazón latía como un tambor. Cuando Subangwan quiere mimar a alguien, esa infiltración sutil y silenciosa es casi imposible de ignorar y rechazar. Nunca me pregunta qué quiero, pero siempre logra ver directamente mis necesidades. Me da recursos, contactos, me presenta a personas, nunca se niega a presentar mi identidad en público, y fácilmente me menciona con orgullo a los demás. Más bien, él muestra afecto abiertamente, como si fuera mi novio de toda la vida, como si esos vínculos y sombras que comenzaron entre nosotros solo me preocuparan a mí. A veces, cuando está ocupado viajando por todas partes, también aparece, cubierto de polvo, en el set donde termino de filmar, bromeando con humor diciendo que he adelgazado un poco y que mis ojos se ven más grandes. Al día siguiente, la comida preparada por un chef especial ya estaba lista y se enviaba a todo el equipo. Lo más interesante fue una vez cuando, incluso en medio de un sistema de defensa antimisiles en el Medio Oriente que casi explotaba como palomitas de maíz, no olvidó hacerme una videollamada para supervisar que me acostara temprano y descansara, asegurándose de que tuviera suficiente energía para filmar al día siguiente. Afuera, los estruendos resonaban uno tras otro. Se podía vislumbrar un fuego que se elevaba hacia el cielo, pero en boca de Subangwan solo había una frase de desaprobación. Ya eran las 2 de la madrugada en el país, como en una serie de drama romántico. Subangwan se había enfrentado por mí, y lo más absurdo era que yo había sido secuestrado por sus enemigos. Vinieron a amenazarlo, Subangwan vino a rescatarme, agarró de mi mano la granada casera que estaba medio desactivada, me llevó a un campo de explosivos y me acompañó durante los difíciles 3 minutos y 26 segundos. Más tarde leí una teoría que decía que esto se llama efecto del puente colgante, una distorsión en la percepción emocional en una situación específica. También hay un drama coreano que lo llama efecto de gran impacto. Debido a que fue demasiado impactante, te deja una huella imborrable para toda la vida y después te resulta difícil fijarte en otras mujeres. En realidad, ahora que lo pienso, si Subangwan realmente se enamorara de alguien, algo como exponer deliberadamente sus puntos débiles y permitir que la secuestren y amenacen, simplemente no podría suceder. Afortunadamente, en ese momento yo no era directo en asuntos del corazón, tenía cierta inseguridad y era algo complicado, dudando constantemente, temiendo que fuera real y a la vez que no lo fuera. Y fue justo en ese momento cuando apareció un hombre junto a Subangwan, lo que me permitió, antes de hundirme demasiado. Volvió a pararse al borde del acantilado, era un hombre que acababa de debutar, llamado Hyun Chensi. Al igual que yo en su momento, lo encontró en su momento más desamparado y valiente, a la poderosa Subangwan. En realidad, estos años no han faltado hombres que usaron todo tipo de medios para acercarse a Subangwan, brillantes y desenvueltos, puros e inocentes, incluso algunos que deliberadamente copiaron mi exitoso método. Pero pocos tuvieron éxito. No es que me enorgullezca de que Subangwan me haya hecho alguna promesa o que ingenuamente crea que ella se mantuvo fiel por mí, sino que Subangwan está realmente muy ocupada. No tiene tiempo libre, sus negocios son enormes y de amplio alcance, mantener la escala actual requiere su gestión personal, lo que le impide convertirse en esos jefes todopoderosos de las novelas. Sentarse todos los días en la oficina de la alta dirección, revisando sus asuntos sin problemas. Además, Subangwan no está muy interesada en una vida de lujos y excesos la mayoría de las veces, prefiere sentarse en el sofá del tatami, disfrutando de un momento de relajación. Así que este Hyun Chensi se convirtió en otra excepción. Cuando Subangwan lo trajo por primera vez, mucha gente decía que estaba a punto de perder el favor. Subangwan lo instaló en otro lugar para vivir, al igual que a mí, dándole recursos, conexiones, permitiéndole ascender rápidamente en el mundo del espectáculo. Aunque habíamos oído hablar el uno del otro, nunca nos habíamos encontrado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, es inevitable cruzarse. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos en el mismo equipo de rodaje. No sabía cómo solía llevarse con Subangwan, pero sabía que cuando Subangwan trataba con la gente, daba la impresión de que estaba dispuesta a darte el mundo entero. Comparado con esos mecenas que solo sabían decir tonterías y tenían gustos peculiares, era realmente muy diferente.
Además, Su Bangwan tenía buen aspecto. Era afable en la vida diaria, y Jian Chenzi probablemente se lo tomó en serio. Durante el rodaje, él hacía NG maliciosamente e incluso le preguntó al director si, para mayor realismo, podía abofetearme como en el guión. El director se encontraba en un aprieto, ya que ambos teníamos al mismo mecenas y no quería ofender a ninguno. Esto hizo que Jian Chenzi se sintiera muy molesto. Así que en ese momento llamó a Su Bangwan por teléfono, quejándose de mí. Al escuchar el sonido del teléfono que él deliberadamente puso en altavoz y los suaves consuelos de Su Bangwan hacia él, supe que había obtenido alguna promesa. Después de colgar, Jian Chenzi me miró con una expresión de quien espera un buen espectáculo, seguro de su victoria. En ese momento realmente pensé que Su Bangwan lo respaldaría, especialmente después de aquella frase tan amable y tierna que dijo, que incluso el director no pudo evitar suspirar. Sin embargo, no recibí ningún mensaje, lo que me mantuvo temblando con el teléfono toda la noche. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente, lo que llegó fue la noticia de que Jian Chenzi y el productor que la había introducido fueron expulsados del equipo, desapareciendo por completo de la industria. Días después, Su Bangwan vino a visitarme al set y me llevó a casa. Mientras esperábamos en el semáforo en rojo, de repente me preguntó, Rumeng, ¿qué compensación quieres? ¿Compensarte por ser Jian Chenzi? Volteé la cabeza y miré su perfil erguido, bañado por una luz dorada. En mi mente surgió involuntariamente la imagen de Jian Chenzi al irse, con el maquillaje corrido por las lágrimas, arrodillándose ante mí en ese momento. Tirando de mi ropa, suplicó desesperadamente a Son Mu, no debería haberte atacado, fue mi error ser tan mezquino. Por favor, déjame ver a la señorita Su, te lo ruego. Tengo deudas que pagar, no puedo abandonar este círculo. Todavía tengo familia que depende de mí en casa. ¿Podría perdonarme esta vez? Sé que me equivoqué. ¿Me siento bien? Sí, porque a quien no le gusta una escena de humillación. ¿Estoy feliz? No, porque el final de Jian Chenzi también podría ser mi futuro. Su Ban Lai es como una amapola, te seduce con lujos y placeres. Te hace hundirte, y cuando ya estás sumergido, te dice fríamente que esa no es su verdadera naturaleza, que fuimos nosotros, por nuestra codicia, quienes creímos en ello. Cuando quiere, te da un poco de cariño, cuando no quiere, no eres nada. Así que no debería haber dudado ni cuestionado repetidamente si era sincero conmigo. Lo que debía hacer era bajar la mirada y decir en voz baja, no es necesario, señorita Su. No quiero dinero, con que hayas vuelto es suficiente. Pude hacer que me quedara a su lado año tras año, pasando de no tener nada a acumular riqueza, de ser joven e inexperto a ser hábil y competente. Ahora es el 8º año que conozco a Su Bangwan. Cuando él hizo que su asistente manejara el pasado y los playboys a su alrededor, acababa de ver en las noticias la noticia de su compromiso con el joven de una familia adinerada. La ceremonia de compromiso fue muy grandiosa, con muchos políticos entre los invitados. Su Bangwan llevaba un traje bien cortado que lo hacía lucir especialmente erguido. Tenía una sonrisa adecuada en los labios y un brazo enlazado con el de su prometido, a quien pronto se casaría. En el video, ambos recibían juntos a los invitados, conversaban y aceptaban felicitaciones. Ocasionalmente se miraban y sonreían, pero la mayor parte del tiempo, Su Bangwan se inclinaba suavemente para mirarlo, mostrando una armonía y calidez notables. Tanto en valor como en temperamento, ambos parecían excepcionalmente compatibles. No puedo describir qué sentía en ese momento al ver este video, algo agrio y astringente, algo vacío y entumecido, probablemente como leer una novela por entregas. De repente, me adelanté al bloqueo del final o cuando estaba comiendo solo y recibí un mensaje, lo abrí con expectación y descubrí que era un saludo del operador. Antes no había pensado, si Su Bangwan realmente le gustaba a alguien o si iba a casarse, ¿qué debía hacer, retirarme activamente o aprovechar la oportunidad para sacar algo de dinero? Solo que después de pensarlo y pensarlo, no llegué a ninguna conclusión. Al llegar a la posición de Su Bangwan, siempre que ella no quiera, nadie puede presionarla para que se case, a diferencia de mí, que cada vez que vuelvo a ver a mi padre, me regañan un poco por soñar. Tú y Bangwan también han estado saliendo durante tantos años, ¿por qué aún no te casas? ¿Es que ella no quiere? Naturalmente, no podía decirle que Su Bangwan nunca había pensado en casarse, solo podía aguantar y decir, papá, quiero actuar, simplemente aún no quiero. Sé que mi padre no había dejado de notar algunas pistas, después de todo, como hijo de un padre, cuando algo no está bien, ellos pueden captarlo con sensibilidad, pero al final suspiró. Optó por cuidar de mis emociones, si mi tesoro no está feliz fuera, vuelve a casa, papá te mantendrá, abrazándolo sin decir una palabra, las lágrimas caían directamente en su pecho, pensé que Su Bangwan no se casaría, al menos hasta hoy, porque en todos estos años, no he dejado de escuchar rumores sobre sus amoríos.
Cosas como que la fecha de boda con la princesa del cine está cerca, o que está en un romance ardiente con un joven actor popular, el hombre aparece íntimo, hay hijos de empresarios, y también personas comunes nunca antes escuchadas, pero sin importar si es verdad o no, si su Bangwan ha hablado de los rumores, en 2 o 3 días el calor se desvanece. Se convierte en una charla sin interés para nadie. Desde mi perspectiva, ha sido fotografiado muchas veces saliendo con novias fuera del círculo, en línea dicen de todo sobre él, algunos adivinan que es una tía mayor de más de 40 años, o una modelo mantenida de 20 años, él como mucho levanta una ceja y lo toma como diversión, mientras no publiquen sus fotos, no le importa en absoluto. Por supuesto, nadie se atreve a publicar sus fotos. Su Bangwan nunca presta atención, naturalmente nunca me da explicaciones. Pensé que era así con todos, y nunca imaginé que algún día ella tomaría la iniciativa de manejar sus propios rumores. Creo que esta vez su Bangwan probablemente va en serio. Ella hizo que su asistente les diera a esos chicos dinero para que guardaran silencio. Algunos querían dinero, y mientras el dinero estuviera a la altura, todo era negociable. Otros tenían llaves, y si tú me ayudas a resolver el asunto, yo guardaré silencio. Tampoco faltaban quienes querían el amor de su Bangwan. Su Bangwan, realmente me gustas. Solo quiero quedarme a tu lado, por favor no me abandones. Esta es la consecuencia y el resultado de no entender la situación, probablemente no muy diferente de Jian Chenzi en aquel entonces. Cuando me tocó a mí, esperé varios días, pasé noches enteras sin dormir, pero nunca llegó la llamada del asistente. Pensé que me habían olvidado. Justo cuando no pude resistir más y quise llamar yo mismo, recibí una llamada de Suban. Era ella misma quien me llamaba, me dio una dirección y me pidió que fuera. Nervioso, me cambié de ropa y, en el camino, ensayé muchas veces en mi mente lo que diría después. Pero al abrir la puerta, me encontré con una sonrisa tímida pero radiante. Era el prometido de Suban, Ejie. La conocía, o más bien, me había informado sobre ella. El abuelo de Ejie era un general de 3 estrellas en cierta región militar y sus padres eran un ejemplo típico de la combinación entre funcionarios y empresarios. En los últimos años, Su Bangwan había blanqueado su carrera y siempre había querido avanzar más a fondo. Casarse con Ejie es comprensible. La razón por la que me llamó hoy es porque a su prometido le gustó, bueno, en el sentido puro de gustarle a Ejie. Señor Heu, usted es realmente guapo. No es de extrañar que digan que muchas estrellas no salen bien en pantalla, la cámara ni siquiera captura la mitad de tu encanto. Sonriendo, le respondí con un gracias, sin faltar a la cortesía, porque él también es realmente bueno. No es el rostro comúnmente impresionante del mundo del espectáculo, sino de una asombrosa elegancia, ese carisma innato. Es algo que, sin importar cuán lujosamente me vista o cuán rico sea el personaje en el guión, no puedo igualar. El carácter de Ejie es del tipo que se siente cómodo al instante, una persona feliz, un perrito que nunca deja que el ambiente se enfríe, haciendo que yo, tan hablador, parezca algo tranquilo frente a él. Toda la cena fue muy relajada, con risas y alegría de vez en cuando. Ejie también preguntó qué relación tengo con su Bangwan. Sumu, ¿cómo conociste a Bangwan? Aunque su Bangwan no lo había mencionado, en ese momento supe que debía decir activamente que somos solo amigos comunes. Pero su Bangwan habló antes que yo, él es mi exnovio. Su voz seguía siendo firme y calmada. Sumu es mi exnovio. Habíamos salido, y la sonrisa adecuada en mi rostro casi se congeló. Mi hermano a mi lado apretó la mano, sin saber cómo reaccionar por un momento. Ejie, por su parte, dijo con comprensión, sin darle mucha importancia, diciendo que era una lástima. No estaba siendo sarcástico, realmente no le importaba, pero eso me hizo sentir más avergonzado que si me hubieran dado una bofetada. Tú estabas allí, pero no entendí en absoluto por qué él sentía lástima. Después de terminar la comida, tomé la iniciativa y, contacto, dije que tenía otros asuntos, y me fui apresuradamente. No fue hasta que llegué a casa y me senté en el balcón, encendiendo un cigarrillo, que a través del humo que se elevaba, de repente lo entendí. A Ejie le gusta su Bangwan. La forma en que lo mira es muy familiar, me recuerda a mí mismo cuando me enamoré por primera vez aquel año. Pero es cierto que a Ejie le gusta su Bangwan, y es cierto que a él no le importa. Y la franqueza de su Bangwan se parece mucho a cuando ese año le presentó a mi padre diciendo, ella es mi novia. Él no es como ellos. Ellos desprecian mentir, porque en su círculo, no necesitan inventar mentiras para lograr sus objetivos. Comparado con mi inseguridad, sensibilidad y disimulo, Ejie parece ser del mismo mundo que su Bangwan. Incluso después de hacer esa pregunta, notó mi incomodidad y, para aliviar la tensión, mencionó que durante sus estudios en el Reino Unido también tuvo varias novias. Siempre supe que no llegaría al matrimonio con ellos, y que mi matrimonio no estaría bajo mi control, pero eso no me impide disfrutar del amor antes del matrimonio. No importa, señor Heu, no me molesta, no te preocupes demasiado.
Ejie dijo que le gustaba mucho una serie en la que actué y que en ella, como segundo protagonista masculino, mis sacrificios por la protagonista femenina eran muy conmovedores y que ella no tenía buen gusto por no ver mi presencia. Y el nombre de esa serie era La leyenda de Chang'an. Chang'an era el nombre del protagonista masculino en el guión y no tenía nada que ver conmigo. Fue un recurso que Su Bangwan me dio poco después de llegar a su lado. En realidad, en ese momento mi actuación no era buena, no tenía formación profesional, y mis primeras series fueron algo decepcionantes. Este personaje comenzó a hacerme destacar, apareciendo por primera vez realmente en la vista del público. En ese momento, no faltaban quienes me preguntaban, Chumu, ¿cómo es que de repente has comprendido la actuación y has progresado tanto? También había fans que encontraban razones por mí, esto demuestra que el amor no correspondido es la zona de confort de nuestro hermano. Pero nadie sabía que en ese momento yo tenía 20 años, temía a su Anan. Y a la vez me sumergía en su infinito cariño hacia mí. Bajo ese estado de ánimo de incertidumbre, fue que logré la perfecta interpretación de este personaje. Su Bangwan y yo finalmente llegamos a la mesa de negociaciones y una lluvia primaveral que se había estado gestando durante mucho tiempo también llegó. Esos escenarios de enredos y rencores que imaginaban no ocurrieron. Su Bangwan simplemente regresó a la villa como de costumbre y cenó tranquilamente conmigo. Luego, me miró con suavidad y dijo, Mumu, ¿qué es lo que quieres? Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero no pensé que pasaran varios años y que fuera tan ordinario y simple. Reflexioné un momento, he estado a su lado durante 7 años, y durante estos 7 años, Su Bangwan siempre ha sido muy generosa conmigo, relojes de lujo. Trajes de alta gama, lo más importante, esos recursos y contactos me han dado riqueza infinita. El monto de mis ahorros y el impuesto que pago ya son cifras que la gente común ni siquiera se atreve a imaginar. Al principio solo quería tratar la enfermedad de mi padre y mejorar nuestra vida. Ahora, si me preguntas qué quiero, naturalmente no se me ocurre nada. Lo más importante es que tampoco quiero volver a decir esas frases de cortesía de, no quiero dinero, quiero a la persona. Así que, de manera muy mundana, le pedí 4 apartamentos y 3 autos de lujo. Su Bangwan no se sorprendió por esto. Sus ojos oscuros me miraron, con un tono sereno, este apartamento también puede quedarte. Sorprendentemente, haré que depositen otros 70 millones en tu cuenta. Él siempre es tan apropiado y comprensivo, que es imposible rechazar su consideración. Así que le respondí tranquila y adecuadamente, gracias, no quiero este apartamento. Si es posible, transfiere todo a mi cuenta. Al escuchar esto, Su Bangwan alzó la mirada y me miró. Relajó la mandíbula, cruzó las manos casualmente frente a sí, manteniendo toda su elegancia. No me preguntó por qué, ni dijo nada más. Asintió con la cabeza, levantó la mano para llamar a su asistente, arregló todo y dejó una frase, si necesitas algo, puedes llamar a mi asistente en cualquier momento. Así que me arreglé las mangas y me levanté para irme sin demorarme más. Afuera había comenzado a lloviznar desde hacía un rato, cayendo suavemente sobre el cristal, como perlas grandes y pequeñas golpeando un plato de jade, haciendo que todo el patio pareciera aún más vacío. Esta villa en realidad no era muy grande, era la más insignificante entre las propiedades de Su Bangwan, pero a mí me gustaba mucho en aquel entonces, porque en el patio había una fila de árboles de parasol. Como las historias sobre los árboles de parasol de Nankín que escuchaba de pequeño. Lamentablemente, yo me llamo Chumu, y él no es Chiang Kai-shek. Desde el estudio hasta el patio central, solo tardé unos segundos, quizás porque la lluvia amainó o quizás porque no necesitaba prestar atención, escuché la pregunta de su asistente. Señorita Su, ¿por qué no hace que el señor Heu firme un acuerdo de confidencialidad? Después de todo, ha estado con usted durante 7 años, es el que más tiempo ha durado. ¿Teme que haga un escándalo en su banquete de bodas con el señor E? Y mientras la lluvia se alejaba gradualmente, llegó la voz tenue de Su Bangwan, no importa. Yo esbocé una sonrisa. Una sonrisa autocrítica, resulta que en el corazón de Su Bangwan siempre pensó que yo no me atrevía, en realidad yo no podía, aunque soy tímido y cobarde, nunca me dejaría perder mi propia identidad y pasar vergüenzas. Dejar a Su Bangwan fue tan simple como cuando me enviaron a su lado años atrás. Le dije al mayordomo que se llevara mis cosas y tirara lo que no necesitara, y me fui de la villa del jardín a primera hora de la mañana siguiente. Pensé que me sentiría triste por esto durante unos días, después de todo, 7 años no son tan fáciles de dejar como se dice, pero la realidad me dio una dura lección, con anuncios de patrocinios y lanzamientos de grupos uno tras otro. Me mantuvo tan ocupado que apenas podía respirar, cuando por fin tomé un respiro y agarré el teléfono, apenas vi la noticia de la boda de Su Bangwan y Ejie, y antes de poder reaccionar, mi representante me lo quitó y me apresuró a caminar por la alfombra roja. El día de la boda de Su Bangwan, él y yo aparecimos simultáneamente en Tendencias, solo que uno fue en el canal de entretenimiento.
Y el otro en noticias populares, el look de la alfombra roja de la abuela, la llegada del dios guapo de la abuela para promocionar la nueva serie de la nuera de la familia E, la novia es el matrimonio de An Sang-seng. Nuestras fotos fueron colocadas en diferentes secciones. Ahora los roles se invirtieron, yo estaba en el campo de batalla de la vida, él en el dulce hogar. Después de terminar ese periodo, tampoco tuve tiempo libre, porque la enfermedad de mi padre de aquel año volvió a aparecer. Gasté grandes sumas de dinero para tratarlo, le contraté el mejor equipo médico, el dinero fluía como agua, nunca se acababa. Pero al final no pude salvarlo. Mi padre dijo que la vida y la muerte no dan miedo, lo que da miedo es quedarme solo en este mundo. Hijita, papá nunca pensó en que ganaras mucho dinero para la familia, solo deseaba que fueras feliz. Es culpa de papá por no ser más fuerte. Más tarde, él te hizo sufrir tanto. Tomé su mano caída. Lloré hasta que no pude más. Al volver a la antigua casa, mientras ordenaba sus pertenencias, descubrí que ya me había preparado el sobre rojo de Año Nuevo, con 2000 yuanes dentro. No era el dinero que yo le transfería a su cuenta, sino lo que él mismo había ahorrado poco a poco trabajando en pequeños empleos. Apretando el brillante sobre rojo, de repente me invadió la tristeza, sin poder entender estos 7 años míos. Habiendo ganado tanto dinero de todas las formas posibles, ¿por qué ni siquiera pude retener a mi propio padre? Así que me sumí en un periodo de silencio, cancelé todas las colaboraciones, cargué mi mochila y emprendí el viaje solo. No fui a los destinos turísticos famosos del mundo, sino que me dirigí a México y luego continué hacia Centroamérica. Pasando por Colombia, entré en Sudamérica. Al cruzar Venezuela, me retuvieron la visa y me llevaron a una sala de interrogatorios. Frente a un grupo de personas que me interrogaban insistentemente en un idioma extranjero con malas intenciones, descubrí que estaba sorprendentemente tranquilo. No solo me senté firmemente en la silla, sino que también presenté mis argumentos de manera clara y lógica, con las manos cruzadas frente a mí en una postura fría y rígida, como si fuera la sombra de otra persona. Parecía haber descubierto otro yo. Durante todo el camino, grabé videos de mí mismo y los subí a una plataforma de videos cortos. Al principio, mis seguidores y los transeúntes no entendían qué estaba haciendo, simplemente avanzaba solo por la naturaleza, cruzando montañas y ríos. Pero más tarde, me acompañaron a través de la capital más alta del mundo, pasamos por tierras extremadamente frías y llegamos al fin del mundo. Poco a poco, la pantalla se llenó de mensajes como, Chumú, recuerda vivir libre por mí. Este tema volvió a convertirse en tendencia, desatando discusiones entre los internautas sobre la vida hasta la última parada. Regresé al Distrito Este, usando el sobre rojo de Año Nuevo que mi padre me dejó, compré un helado casi extinto en el supermercado del viejo vecindario, luego me senté bajo la sombra de un gran árbol para saborearlo lentamente. Cuando el helado se deslizó hasta la puesta del sol, me sacudí el polvo del trasero y, bajo el resplandor del atardecer, nunca más volví la vista atrás. Unos días después, trasladé todos mis negocios de la escena pública al trasfondo. Al principio, en muchos aspectos no entendía los pasos y volví a enfrentar traiciones y presiones. Sin embargo, actué con decisión, me senté a la mesa de negociaciones con naturalidad, con una sonrisa ligera, pero sin ceder en absoluto en la acción, como si de repente hubiera encontrado la vida que más me convenía. Y volví a ver a Subangwan cuando estaba bebiendo con un director general, discutiendo la distribución de ganancias de una colaboración. Sí, fue una coincidencia, él también estaba allí para hablar de negocios. Probablemente nunca había visto cómo me emborrachaba, porque antes nunca me atrevía a beber mucho en su presencia, temiendo tanto perder el control como que el alcohol me adormeciera y revelara mis sentimientos. Me encontré con Subangwan en el camino al baño al pensarlo con calma después, probablemente fue algo intencional por su parte. Habían pasado más de un año desde nuestro último encuentro. Antes creía que al verla de nuevo, me sentiría perdido, incómodo y distante. Pero cuando realmente sucedió, solo sentí como si estuviera viendo a una amiga con la que no había hablado en mucho tiempo. Fácilmente asentí con la cabeza, con mi sonrisa más habitual, y le dije con los ojos entrecerrados, hace mucho que no nos vemos. Ese día, Subangwan me acompañó de vuelta a la sala privada. En cambio, bajo la mirada alegre del director general, me senté. Si hubiera sabido que el señor Heu era amigo del director Su, no habría problema. Hagamos como acordamos antes, 70-30. Mañana por la mañana, enviaré a mi asistente a firmar el contrato. Volteé a mirar a Subangwan y noté que tenía la frente relajada y una expresión normal, solo que la curva de sus labios estaba ligeramente más tensa. Estaba enojado, ¿pero por qué? Tal vez antes habría dado vueltas a eso toda la noche, pero ahora solo pienso que es una simple emoción. No rechacé la ayuda de Subangwan, su presencia hizo que esta colaboración fuera extremadamente sencilla, lo que me recordó una serie de televisión que había actuado antes. Para la trama del romance, el protagonista siempre recibía la ayuda de la heroína en momentos clave, convirtiéndose así en una leyenda. En ese entonces, en Internet se criticaba masivamente, diciendo,
¿Qué tipo de héroe de mierda es este que necesita que una mujer lo salve? Es ridículo pensar que un verdadero gran héroe debe depender de sí mismo, pero desde la perspectiva de las novelas femeninas, si la protagonista depende de su padre, su madre o su esposo, y usa ventajas injustas, la gente la elogiará diciendo que es genial, una heroína poderosa. En ese momento pensé que mejor no ser una gran figura. Si hay una solución simple, ¿por qué rechazarla? Después de salir del hotel, me paré al borde de la carretera. Su Bangwan salió por la puerta principal y me preguntó en silencio a dónde iba, diciendo que me llevaría. Miré sus preciosos ojos y cejas bajo la luz de la luna y no pude evitar reírme. Señor Su, ¿olvidó que ahora también tengo coche? ¿Soy un conductor de viajes? Su Bangwan se quedó atónita al escucharlo. Rara vez estoy fuera de estado. Hizo una pausa y me preguntó, ¿vendiste todas las cosas que te di antes? Sí, asentí. Después de todo, la casa ha perdido valor en estos años, el coche se devalúa si se deja parado, prefiero convertirlo en efectivo, para que no tenga un mejor lugar a donde ir. Su Bangwan guardó silencio por un momento y volvió a hablar, no sé si era porque la brisa nocturna era demasiado fría, pero su voz sonaba un poco ronca, porque no me llamaste antes, buscarlo, casi me hace malinterpretar. Al siguiente segundo me di cuenta de que se refería a mí. ¿Por qué no buscaste su ayuda cuando tuviste problemas hace un tiempo? Después de todo, me dejó un mensaje diciendo que si lo necesitaba, podía llamar a su asistente en cualquier momento. ¿Cómo responder a esto? Sonreí levemente y le dije, señor Su, no sé si has escuchado una frase de internet, un ex digno debería estar muerto, ¿verdad? Su Bangwan no dijo nada. Después de eso, nunca más nos volvimos a ver. Me dediqué por completo a mi carrera y cada vez tuve más éxito, mientras que el cambio en la identidad y posición política de Su Bangwan hizo que su desarrollo profesional también tomara una nueva dirección. Así que, en la zona este, su partida hizo que gradualmente me convirtiera en su reemplazo. Lo primero que hice después de consolidar mi posición fue adquirir aquellas empresas cinematográficas que bajo la bandera del cine y la televisión se dedican a negocios periféricos. Las que acepten vendérmelas, les ajustaré cada cuenta al centavo. Las que no estén de acuerdo, que no me culpen por usar algunos métodos para obtener algo de la nada. Y las chicas que queden bajo mi nombre, haré que cada uno de sus contratos esté limpio. Con el tiempo, hace que cada actriz, grande o pequeña, que enfrente problemas de contratos dobles, esté dispuesta a venir a mí por iniciativa propia. En el mundo del espectáculo, muchas cosas no necesitan explicarse, los fans automáticamente imaginarán cosas de los demás. Esa sociedad que ni siquiera el capital podía desenterrar, finalmente comienza a exponerse ante los ojos del público. La primavera se va, el otoño llega, el calor sofocante, el frío invernal. Hasta que un día, mientras negociaba con alguien, de repente un chico cayó nerviosamente a mis pies. Antes de que los guardaespaldas se acercaran, agarró desesperadamente la manga de mi camisa, mirándome con ojos ardientes y usando todo su valor, suplicándome que lo ayudara. Lo miré desde arriba, con un maquillaje ligero. Vestido con una simple camisa blanca y pantalones informales, acompañado de un miedo que se veía a simple vista y una actuación torpe. Le pregunté sonriendo, ¿cómo te llamas? Él dijo, me llamo Chumú, hermano, yo también me llamo Chumú.